Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Obispo pakistaní pide más seguridad después de que policía asesinara a 2 niñas en escuela católica. El ataque, que dejó otros 5 niños y un adulto herido, tuvo lugar el 16 de mayo en una escuela católica en Sangota, en la diócesis de Islamabad, Rawalpindi, al nordeste de Pakistán. Un agente de policía que realizaba labores de seguridad en una escuela católica para niñas del nordeste de Pakistán abrió fuego contra un grupo de profesoras y alumnas, matando a 2 niñas, una de las cuales tenía tan solo 9 años. Otras 5 niñas y una mujer adulta resultaron heridas durante el tiroteo, que tuvo lugar en Sangota, en el valle de Swat, en una escuela dirigida por las Hermanas de la Presentación de la Santísima Virgen María de la diócesis de Islamabad, Rawalpindi. El policía, que había sido contratado en febrero para proporcionar seguridad en la escuela, ha sido detenido. La investigación está en curso. Tras el incidente, Monseñor Joseph Arshad, arzobispo de Islamabad Rawalpindi, declaró: "Nos sentimos amenazados e inseguros en medio del creciente terrorismo en el país", y añadió: "Esto es lamentable. Exigimos que se castigue al guardia para evitar incidentes similares en el futuro". Por su parte, Monseñor Sebastián Shaw, arzobispo de Lahore, que se encuentra en Portugal en estos días, denunció en declaraciones a la Fundación Internacional ACN la agresividad de los grupos que se oponen a la educación de las niñas y afirmó que las autoridades deben hacer más para mantener la seguridad en las escuelas. "Nosotros, católicos y cristianos en general", dijo Monseñor Shaw, "dirigimos algunas escuelas que son exclusivamente para niñas, pero algunas personas están en contra de la educación de las mujeres, en Pakistán o en cualquier parte. Este hombre estaba encargado de la seguridad de las niñas, del personal, de los padres de familia, de todos. Para esto se le estaba pagando, pero en un momento de locura hizo esto porque la escuela educa niñas. Esto muestra cuán agresivos pueden llegar a ser estos grupos que se oponen a la educación de las mujeres". El arzobispo de Lahore añadió, sin embargo, que este atentado no reducirá el compromiso de la Iglesia de proporcionar una educación a todo el mundo, especialmente a los más vulnerables, como ha hecho sistemáticamente hasta ahora. Seguiremos educando, allí donde haya un hombre o una mujer, un niño o una niña. Todos somos humanos, y todos los humanos tienen derecho a la educación. Todos tienen derecho a ser mejores personas, a desarrollar su personalidad, a crecer, afirmó. No obstante, Monseñor Shaw admite que la situación ha creado un ambiente de cierta inseguridad, por lo que el gobierno tiene que hacer más para proteger a las instituciones y a las personas que se dedican a la educación y a la sanidad. La escuela, dirigida por las Hermanas de la Presentación de la Santísima Virgen María desde 1962, fue invadida por fundamentalistas islámicos ya en 2009. Afortunadamente, las religiosas consiguieron evacuar el edificio a tiempo, evitando así cualquier daño personal, pero no volvió a abrir sus puertas hasta el 2012. Antes de eso, un grupo islámico radical, Jan Nisaran Islam, había amenazado la escuela acusando falsamente a las religiosas de intentar convertir al cristianismo a los cerca de 800 alumnos musulmanes. La Iglesia en Pakistán ha pedido a todas las escuelas católicas del país que lleven a cabo una jornada de oración en solidaridad con las víctimas del atentado. La religión sigue siendo motivo de discriminación en Pakistán. Según el Informe de Libertad Religiosa 2021 de ACN, la discriminación, la blasfemia, los secuestros de mujeres y niñas y las conversiones forzadas siguen atormentando la vida cotidiana de las minorías religiosas en el país. Brasil. Me encontré con obispos que me agradecían, con lágrimas en los ojos, el apoyo que reciben de ACN. ACN estuvo presente en la última reunión de la Conferencia Episcopal de Brasil, el país con mayor número de católicos en el mundo. La Fundación Pontificia aprovechó la ocasión para conocer mejor a los obispos de las diócesis necesitadas,
pero también para compartir la historia de sufrimiento de cristianos en otros países, concretamente de Nigeria. La Fundación Internacional ACN contó con un stand en la última reunión de la Conferencia Episcopal de Brasil, CNBB por sus siglas en portugués, que tuvo lugar en Aparecida, en el estado de Sao Paulo. La oficina de ACN en Brasil aprovechó la ocasión para escuchar la situación actual de la Iglesia de mano de los obispos de este país, concretamente de aquellos cuyas diócesis ya se benefician del apoyo de la Fundación. El responsable de proyectos para América Latina de ACN Internacional, Rafael Daqui, estuvo presente. Escuché historias de una iglesia que se enfrenta a grandes desafíos. En primer lugar, en términos de distancia, con parroquias que a veces están a 500 kilómetros del centro de la diócesis, diferentes realidades culturales, con una variedad de etnias que viven en la misma diócesis, explicó. También hay zonas de conflicto social, agregó Daqui, como las diócesis que están sacudidas por operaciones mineras ilegales, en las que la Iglesia acompaña a la población afectada, lugares de violencia. Muchos obispos hablan de la realidad de las drogas y la violencia que las acompaña, que es como una herida abierta que afecta al trabajo pastoral. Rafael Daqui dice que le impresionó la gratitud de los obispos a ACN y a sus benefactores por todo lo que han hecho por la iglesia que sufre en Brasil, en la región amazónica, en las zonas rurales de norte a sur. Me encontré con obispos que me decían, con lágrimas en los ojos, que pueden llevar a cabo su ministerio pastoral gracias al apoyo de los hombres y mujeres generosos que contribuyen a través de ACN. La CNBB es una de las mayores reuniones de obispos católicos del mundo, con más de 300 jerarcas que representan a las 279 jurisdicciones del país, así como 100 obispos jubilados. La reunión de este año fue electoral. Los obispos votaron por los nuevos presidentes de los distintos departamentos, así como la dirección de la CNBB, e hicieron el balance del cuatrienio que ahora llega a su fin. El presidente saliente, Monseñor Walmor Oliveira de Acevedo, arzobispo de Belo Horizonte, calificó los últimos 4 años como un periodo tormentoso y uno de los más difíciles en la historia de Brasil debido a la creciente polarización y los efectos de la pandemia de la COVID-19. En medio de la tormenta, la CNBB fue como un bote en medio de esta travesía difícil, pero el Señor nos llama a buscar esperanza, dijo. ACN también aprovechó el encuentro para ofrecer a los obispos brasileños información sobre la iglesia perseguida, pidiéndole a Monseñor John Bakeni, obispo auxiliar de Maiduguri, en Nigeria, que grabara un mensaje de video que fue reproducido en la asamblea reunida y está presentado por la presidenta de ACN Brasil, Ana Manente. En su mensaje, el obispo John Bakeni recordó que desde 2009 el grupo islamista Boko Haram está infligiendo terror masivo contra la población civil, matando a más de 60.000 nigerianos, secuestrando a miles y obligando a millones a abandonar sus hogares. El obispo auxiliar de Maiduguri destacó el hecho de que en marzo de 2008 Boko Haram juró hacer la guerra a los nigerianos y a los cristianos en Nigeria. Un portavoz de los militantes dijo que pondrían fin a la presencia cristiana e instalarían un Estado islámico en el que los cristianos no podrían vivir. Desde entonces, Boko Haram está cometiendo genocidio contra los cristianos en el norte de Nigeria, dijo el prelado africano. Necesitamos ayuda y necesitamos que ustedes ejerzan toda la influencia que puedan en nuestro gobierno para fortalecer la libertad religiosa, agregó. Monseñor Bakeni terminó agradeciendo especialmente a los benefactores que han estado ayudando al pueblo nigeriano a través de la oración, la solidaridad y el apoyo financiero. A lo largo de los años, la Fundación nos ha dado esperanza y una renovada razón para vivir. Aunque la diócesis de Maiduguri fue sacudida hasta la médula, gracias a ACN ahora es más fuerte, concluyó. Nigeria. La religión debería ser un factor de unión, no de división. Un arzobispo católico que necesita escolta y perros guardianes para realizar su trabajo, habla de las dificultades de la misión en su diócesis. Monseñor Matthew Dagoso, arzobispo de Kaduna, en el centro norte de Nigeria, encabeza una de las diócesis más peligrosas del mundo. Sin embargo, su sonrisa y amabilidad cuando habla con la Fundación Pontificia ACN podría hacer olvidar que viene de una de las diócesis nigerianas que más violencia sufre. Nigeria, en su conjunto, no es un país pacífico en absoluto,
pues está en medio del Sahel, que es donde los grupos terroristas islamistas y pastores fulani musulmanes están provocando muchas víctimas. En este contexto, la evangelización se ha convertido en una empresa de alto riesgo. 8 sacerdotes de la diócesis han sido secuestrados en los últimos 3 años. 4 han sido liberados, 1 sigue desaparecido y 3 han muerto a manos de sus captores. Uno de estos 3 hizo demostración de una valentía asombrosa, informa el arzobispo Dagoso. Dice, mientras lo apuntaban con una AK-47, dijo a sus atacantes que debían arrepentirse de sus maldades y por esto lo mataron. A pesar de todo esto, Monseñor Dagoso continúa su misión. Tengo 5 perros para poder dormir tranquilo, indica el arzobispo. Los desplazamientos los realiza con escolta a lugares bien vigilados, pues se teme que un obispo represente una presa fácil para los bandidos. Con frecuencia nos encontramos en la carretera con vehículos que han sido atacados y que nos recuerdan lo que nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, declara a ACN Monseñor Matthew Dagoso. La inseguridad se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los nigerianos, hasta el punto que los sacerdotes tienen que sopesar cada movimiento que hacen para saber si el riesgo merece la pena. Esto se ha convertido en la principal preocupación. La fe no cae del cielo, necesita ministros, pero sabemos que corremos riesgos cuando los enviamos a algún lugar. En el fondo, estamos volviendo a los primeros tiempos de la Iglesia, señala Monseñor Dagoso. La cuestión religiosa es crucial en Nigeria, poblada a partes iguales por cristianos y musulmanes. Los que quieren sembrar el conflicto en el país, en particular los grupos Boko Haram e ISWAP, intentan constantemente enfrentar a los grupos religiosos entre sí, lamenta el arzobispo y añade, la religión debería ser un factor de unión, no de división. La vida de Monseñor Matthew Dagoso ilustra la capacidad de la sociedad nigeriana de convivir con diferentes grupos religiosos. Hijo de un líder de una religión tradicional, Dagoso fue educado en una escuela católica por iniciativa de un primo y decidió bautizarse a los 10 años. Aquí, en el África subsahariana, llevamos la religión en la sangre. Aquí tenemos una cultura religiosa, y eso me lo transmitió mi padre y se lo agradezco. Mi padre nunca me reprochó mi elección, estaba contento con mi conversión, aunque hubiera preferido que me casara, añade bromeando el arzobispo Dagoso. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.